¿Tengo para compartir pantalla? Sí, Ya, ahí. ¿No? 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 Voy a poner. Ok. A ver, ¿no? Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Vamos a compartir la lección de hoy. Como ustedes se dieron cuenta, la lectura bíblica nos relataba la historia del rey Manases. Eh, en la lectura de Segunda de Reyes, los, los versículos de la lectura bíblica que le dio lectura a Hans, eh, principalmente aparece todo lo malo que hizo este rey, Manases. La lección de hoy es una lección en donde lleva el título que podemos apreciar acá en el Power, regeneración. Y en nuestro expositor bíblico señala dos varones, en realidad, que fue muy notoria, que aparece muy claramente en la Biblia, que fueron absolutamente regenerados. Y dentro de esos dos hombres está al cual nosotros le dimos lectura, que fue Manases, un rey de Judá. Quisiera darle lectura a unos versículos en donde realmente aparecen, porque como sabemos, el expositor a veces tiene algunas deficiencias. Y en cuanto a eso, no aparecían los versículos bíblicos en donde sale detallado claramente el arrepentimiento de Manasés, porque los versículos de Manasés, los versículos que recién nosotros acabamos de escuchar, es todo lo malo que hizo Manasés. Y vamos a la lectura segunda de Crónicas 33, versículo del 11 al 13. Le voy a dar lectura yo para que podamos apreciar ahí lo que realmente pasó con este rey. Segunda de Crónicas, capítulo 33, del versículo 11 al 13 le voy a dar lectura. Dice, por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, aquí está hablando del momento del reinado de Manasés, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés, atado con cadena, lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustias, o sea, este varón, este rey, fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia de Dios de sus padres, y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén a su reino. Entonces reconoció Manases que Jehová era Dios. O sea, acá tenemos los versículos que nos dicen claramente que este rey que hizo cosas muy, muy malas, se arrepintió en un momento y fue regenerado, porque la lección de hoy se refiere a la regeneración. Eh, vamos a, vamos a darle un recordatorio de las lecciones anteriores. Como sabemos, estamos tratando todo lo que tiene que referencia a la salvación, a la doctrina de la salvación. Ese es el tema en general, el cual hemos tratado todas las semanas anteriores y también seguimos tratando hoy. Y con respecto a eso, nuestro hermano Diego la semana pasada hacía una clase doble de 2 domingos porque se juntaron y trataba estos dos temas. Quiero recordar las definiciones un poco más que nada para poder tomar esta otra definición que es como la continuación de lo que nos pudo exponer nuestro hermano Diego. El arrepentimiento en sí consiste en reconocer los pecados. O sea, una persona reconoce que es pecadora
que hay pecados en él y hay un cambio de actitud. O sea, él quiere cambiar y le pide perdón a Dios por todo ese pecado que hay en él, pide perdón. Para que ocurra esto tiene que haber algo que también señalaba nuestro hermano Diego, que tiene que haber fe, porque el que se acerca a Dios tiene que realmente creer en Él. No puede acercarse a alguien a Dios si no cree en Él. Entonces tiene que haber esa fe y tiene que haber esa relación en ese momento de arrepentimiento, una relación de fe. Y como consecuencia de este arrepentimiento viene la conversión, que es la consecuencia del arrepentimiento que lleva a un cambio de conducta. Entonces, uno primero reconoce que es pecador, quiere hacer un cambio de actitud, o sea, tú quieres cambiar y pides perdón a Dios, y después viene como consecuencia un cambio de conducta, o sea, tú empiezas a cambiar tu conducta porque esa es la consecuencia de que te arrepentiste, y eso se llama conversión. Empiezas a convertirte, a convertir todo lo malo, ¿cierto? A querer cambiarlo en bueno. Y ahora viene la clase de hoy, a la cual nos vamos a referir, que es la regeneración. Yo voy a un poco eh, clarificar más en lo físico para que podamos entender también la parte espiritual, ¿ya? Vamos a ver algunas imágenes, vamos a ver un pequeño video ilustrativo para poder ir, que nuestra memoria visual también se quede un poquito más lo que significa la regeneración física y también la vamos a comparar con la regeneración espiritual, que es la que nos importa a nosotros. Pero se nos hace mucho más fácil, mucho más entendible. Muchas veces pueden entender las cosas más cotidianas de nosotros en nuestra vida para poder a veces entender lo espiritual. La regeneración en sí como es un proceso natural de reemplazar o reparar, reconstruir, de reconstrucción que hace un organismo vivo de sus partes perdidas o dañadas. Nosotros aquí vemos una imagen donde hay una uñita que se le salió un pedazo, ¿cierto? Y van todos los pasos de la uñita porque si usted se corta y se corta un trozo del dedo, ¿cierto? Se demora a veces varias semanas en que eso se regenere. No se regenera el tiro inmediatamente, se demora varias semanas, ¿cierto? Entonces ahí hay un proceso y ese es el proceso natural que reemplaza y repara todo lo que usted tenía antes por un tejido nuevo. Esta regeneración también ocurre también muchas veces dentro, y eso es lo que vamos a ver en un video, dentro de nuestro organismo hay muchas células que normalmente, constantemente se van regenerando, no todas de la misma forma, algunas forma muy lenta, otras más rápidos, pero todo nuestro organismo se regenera constantemente. No nos vamos dando cuenta nosotros cómo se va regenerando. Hay algunos organismos que se regeneran más rápido que otros y hay algunas, por lo cual, de la misma forma, nosotros ahora vamos a ir comparando esta regeneración que es física, que es de lo que nosotros estamos acostumbrados a ver en nosotros, con nuestra regeneración espiritual, que es la que vamos a tratar ahora. Aquí aparece una definición de nuestra regeneración espiritual, a lo que nosotros llamamos muchas veces el nuevo nacimiento, que es bien común que nosotros lo nombremos con esas palabras, a la regeneración, nuevo nacimiento. Es un cambio de naturaleza, de una naturaleza pecaminosa a una espiritual. Como sabemos, de la misma forma como cuando algo está malo en nuestro cuerpo, una celulita está mala, después esa célula se regenera y se vuelve una célula buena. De la misma forma acá en lo espiritual hay un cambio de nuestra naturaleza pecaminosa porque éramos pecadores y con nuestra naturaleza de pecado que nos invadía, ahora a una naturaleza espiritual, donde nuestras células espirituales van a ir cambiando para que nuestro espíritu sean solamente celulitas buenas, para que lo podamos ir entendiendo así de esa forma. Vamos a poner un pequeño video que es un poco así, un poco didáctico, es como un video un poco para niños. Es que a mí no me gusta poner videos muy de, a ver, ¿cómo se puede decir la palabra?
muy de términos científicos, cosas así, porque somos, no entendemos muchas veces cosas muy complicadas. Entonces quise poner un video más sencillo, algo más simple, para que entendamos un poquito lo que es la regeneración física, para que eso lo podamos llevar a la regeneración espiritual, que es lo que se trata la lección de hoy. Es un video cortito. ¿Sabes cómo se llama el equipo invisible de reparación de heridas en tu cuerpo? Cicatrización. La cicatrización es el proceso de reparación de heridas que en la piel termina con una cicatriz. Primero, unas proteínas especiales construyen la red que detiene la pérdida de sangre. Luego, los granulocitos limpian la herida, devorando residuos y bacterias. Las células madre crean nuevos vasos sanguíneos que refuerzan el tejido llevando oxígeno y nutrientes. Los fibroblastos forman el depósito de colágeno que aumenta la resistencia de la herida. Después, otras células llegan para separar la costra del tejido y colocan la capa de piel reconstruida. La herida va disminuyendo casi 1 milímetro cada día. Por último, el colágeno viejo se reemplaza por otro nuevo y más resistente. Las fibras del tejido nuevo quedan en un orden diferente al de la piel normal. Y a este tejido se le llama cicatriz. ¿Sabes cómo? Como veíamos en el pequeño video, ahí nos enseñaba cómo es la regeneración un poco de una herida que se transforma en una cicatriz. Ahí hay una limpieza, primero se tiene que limpiar, como que salirse todo lo malito. Yo creo que usted vaya haciendo la comparación con la parte espiritual. Entonces va saliendo todo lo malo y hay unas células encargadas de regenerar y todo eso. En realidad esta regeneración que ocurre en lo físico nunca se regenera completamente. Hay un 99% que se regenera solamente. Y en nuestro organismo, esas células que yo le decía que a veces van regenerando parte de nuestros órganos, como por ejemplo, usted piensa que los pulmones que tiene, son los mismos pulmones que tiene en 10 años más. Eso es mentira, porque los pulmones se van regenerando. Las células del pulmón es uno de los órganos que más se regeneran. Los del intestino de igual forma. Por eso son más propensos a tener cáncer, tanto los pulmones como los intestinos, o sea, el estómago, cosas así, porque donde tienen tanta regeneración, que son como fotocopias, van regenerando, puede provocar más que en algún momento esa fotocopia salga mala y se produzca lo que nosotros llamamos cáncer. Yo les decía que comparen esto físico con lo espiritual, porque acá como vemos, hay una limpieza, hay unas celulitas que se encargan de limpiar. De la misma forma, en lo espiritual tiene que haber una limpieza, tiene que haber una limpieza para que vuelva a salir todo lo bueno. Y también de la misma forma hay células que son las células que nosotros podemos compararlo con el Espíritu Santo, que es el encargado de regenerar todo esto, de sacar todo lo malito y transformarlo en algo bueno, en cosas buenas. Debemos diferenciar que, como les decía, la regeneración física no es completa, es un 99% y cada año esa regeneración es más lenta, por eso nos vamos envejeciendo. La regeneración espiritual es al 100%. Es una regeneración completa. Es una perfección que hace el Espíritu Santo regenerando al hombre y sacándole todo lo malo que podía tener en ese momento. Y el encargado, tal vez no son ni las plaquetas como en lo físico, acá el encargado del Espíritu Santo, el que se encarga de limpiar y de cambiar completamente al ser humano en un cambio total. Sí, es un cambio completo, por eso es lo que yo le decía como definición, que es lo que nosotros llamamos un nuevo nacimiento, una vida nueva, porque comienza nuevas células espirituales, es una nueva criatura
todas las palabras coinciden con la palabra regeneración, que es como en lo físico, por eso pusimos un poquito el video para que vayamos entrelazando estas cosas y de esa forma se nos hace más fácil entender muchas veces las cosas espirituales. Acá tenemos en el Power a Manases como fue el personaje principal de la lectura bíblica, un rey de Judá, que como leímos en los versículos de Reyes, hizo cosas muy malas, muy horribles, muy horrendas. Levantó altares a Baal, hizo imágenes a cera, instituyó encantadores, adivinos, sacrificó a su hijo en fuego para unos dioses. O sea, hizo cosas muy malas, llevó a su pueblo a que adoraran, a que fueran idólatras, a que adoraran todo esto, estas imágenes. Y, y dentro de todo eso malo, también hubo, como le decía, un momento muy culminante, muy importante en su vida, que fue lo que leímos después en Crónicas, en donde este hombre en aflicción se arrepintió. Ocurrió lo que decía Diego en las clases anteriores, hubo un arrepentimiento, se arrepintió de todo lo que hizo. Después hubo una conversión, o sea, él quiso comenzar nuevamente a cambiar eso que había hecho malo. Y después hubo una regeneración. Y después que este hombre, el Espíritu Santo lo regeneró, quitó los ídolos, como aparece acá en el Power, mandó a Judá que sirvieran a Jehová, sacó todo lo malo, lo que había hecho malo, empezó a nuevamente hacer lo correcto delante de los ojos de Dios, porque en él se había producido esta regeneración. Son los únicos dos personajes bíblicos claramente que señalan que hicieron cosas muy malas. El expositor lo señala que son Manases y Pablo, o sea, antes llamado Saulo. Como le decía, este rey fue muy malo, sí, un hombre muy perverso, muy malo. Su antepasado, su padre no lo fue de la misma forma, fue un hombre que intentó limpiar muchas cosas para Dios, pero nuevamente este rey Manase hizo todo lo contrario a lo que Dios le había pedido y se ganó el enojo de Jehová, por lo cual llevado a dolor, a sufrimiento, y lo que gracias a eso provocó un arrepentimiento, una conversión y posteriormente una regeneración en este hombre, por lo cual después ya en Crónicas, en los versículos que continúan, a lo que yo le di lectura, podemos ver todo lo bueno que hizo después, aunque le quedaban muy pocos años de su reinado en todo caso, o sea, gran parte de su reinado hizo las cosas malas, pero después, gracias a Jehová y al Espíritu Santo, este rey pudo cambiar y pudo regenerarse. Y cambiar completamente, regenerar es un cambio completo, es una regeneración de una vida mala a una vida buena. Vamos a continuar con la historia de Saulo. En el expositor igual señala, como les decía, estos dos varones. La historia de Saulo a mí me gusta mucho. Tal vez debo decirlo, es como mi personaje segundo, porque primero es Jesucristo, pero en segundo lugar para mí Pablo es el gran personaje bíblico. Y como podemos ver en este Power, Saulo de Tarso. Tarso era el lugar de donde era Pablo, Saulo. Era una ciudad con mucha cultura, filosofía. Era una ciudad muy importante. Y era una ciudad romana, para que ustedes lo puedan entender así, para que lo sepa, porque eso también dentro de la vida de Pablo es muy primordial. Pablo, o sea, Saulo, tenía una posición social muy adinerada, venía de una familia con muchos recursos económicos. No era una persona de clase media, era una persona adinerada, por lo cual pudo estudiar en una de las grandes escuelas de Tarso, junto a Gamaliel, un hebreo fanático con educación de la ley judía. Estudiaba mucho la ley judía. Saulo era fariseo, para que lo tengamos claro.
fariseos, eran muy estudiosos de la ley judía, pero estaban dentro de esta ciudad, Tarso, que era como de dominio de los romanos. Por eso tenía ciudadanía romana, como dice aquí, era ciudadano romano, aunque era judío, porque su familia era judía, sus padres eran judíos, venían de la tribu de Benjamín. O sea, era romano y judío a la vez. No sé, para llevarlo al contexto actual, era como que fuera, así como para los futbolistas, para darle un ejemplo claro, como que fuera colocolino y de la U, para que entiendan. Era romano y era judío. Era algo muy, muy complejo para esos tiempos, pero él tenía esa doble como ciudadanía, judía por herencia familiar, porque sus padres eran judíos, y era un ciudadano romano porque vivía en Tarso, que a esa provincia se le daba la ciudadanía romana. ¿Al otro? Hermana Betty, igual hay varios personajes que tienen doble nacionalidad, boliviano Doble chileno, nacionalidad. sí. ¿Cómo cuál? Por ejemplo, el técnico de Colo-Colo tiene doble nacionalidad, pues es Ah, sí. boliviano argentino, entonces tiene doble nacionalidad. Sí, en esos tiempos, en los tiempos de Pablo, era menos común y más complicado para él porque los romanos con los judíos en realidad era algo muy complejo y de mucha rivalidad. Entonces, por eso le decía como en delante, como para hacerlo en el contexto actual sería como que fuera de la U y del Colo, o sea, mucha rivalidad y era de ambos. Pero llegó el momento en que este Saulo, eh, que fue un perseguidor, pero cruel, muy cruel de los cristianos, porque él estaba convencido de que se sentía muy ofendido, como dice acá el expositor bíblico, del mensaje que estaban dando los cristianos, porque él era un fariseo que creía mucho en que tenía que venir un salvador de los judíos, pero un hombre eh, con autoridad, un rey, alguien poderoso. Entonces él se sentía ofendido de este mensaje de los cristianos que atribuían a Jesús el papel de Salvador. Para él no podía hacer esto, era como irracional, era contraproducente a todo lo que él había aprendido como fariseo y como un estudiante de la ley judía, como un gran estudioso de la ley. Entonces para él era muy, muy ofensivo esto que decían los cristianos de que Jesús era el Salvador y que le dieran ese papel a este hombre para él era lo peor. Y por eso, en forma tan dura, y perseguía a los cristianos, los encarcelaba, les daba muerte a los cristianos, estuvo en presencia cuando mataron a Esteban, yo creo que feliz ahí en ese momento porque estaban matando a un cristiano. Entonces, vemos que él estaba muy convencido, él era un hombre muy de un espíritu muy fuerte, de, de un, ¿cómo se dice? De un carácter muy firme, muy duro. Y vemos que en un momento el Espíritu Santo quebranta a este hombre. Y camino a Damasco aparece esta luz que cegó su vista y aparece la voz de nuestro Dios diciéndole, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y ahí en ese momento supo que el que le estaba hablando era al que él perseguía, al que él no creía en ese momento que fuera realmente el Salvador. Que haya sido porque en ese momento ya en los tiempos de Jesús, él no podía creer que este fuera el Salvador con el cual él había estudiado tanto, que viniera a salvar al pueblo judío. Pero aquí reconoce completamente la voz de Jesús diciéndole, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y desde ese momento, este hombre, que era un perseguidor de los cristianos, que los encarcelaba, que los llevaba a muerte, este hombre tuvo un cambio. Este hombre primero
pasó lo que les decía, y por eso hay que tener muy claros estos términos. Primero él se arrepintió, yo creo que sufrió, lloró mucho en los momentos que iba ya ciego, porque quedó ciego por unos días, hasta que se encontró después con Ananías, y se arrepintió el dolor que tiene que haber sentido de haber perseguido a los cristianos, el dolor que tiene que haber sentido de haber estado equivocado. Y él en ese momento se convierte, quiere cambiar de actitud, quiere cambiar todo lo que él había hecho. Y hay una regeneración y comienza esta vida nueva en donde Dios transformó todas sus células malas, todo lo que él pensaba, todo eso lo transformó y lo regeneró a una nueva vida. Y el de pasar a ser el perseguidor de los cristianos fue el difusor del cristianismo hacia los gentiles. Dios utilizó todas sus virtudes igual, porque él era un hombre, yo creo que tal vez era el único en ese momento que podía llegar con más fuerza a los gentiles. Porque él era, como le decía, por eso Dios utiliza muchas veces todas nuestras virtudes y nuestras deficiencias, porque el hecho de que él fuera judío de descendencia y a la vez fuera romano, le ayudó mucho para poder llegar a los gentiles. Para poder llevar el evangelio hacia los gentiles le sirvió mucho el que él fuera un ciudadano romano. Y después, como vemos, él llevó el evangelio a través de muchos viajes y de muchas misiones, a través principalmente de toda Roma. Y esto, por eso le digo que para mí, él fue un hombre que cuando se produce esta regeneración, se produce un cambio completo porque él tuvo que renunciar a todo lo que él era, a todo lo que él tenía, a toda su posición, a todo tuvo que renunciar para poder hacer este cambio completo de renovación, de regeneración. Este varón terminó su vida muriendo encarcelado, decapitado en Roma. Todo lo que él hizo al final, él también lo tuvo que vivir en carne propia porque él también fue perseguido, él también fue encarcelado y a él también le dieron muerte por ser un cristiano después. O sea, él de perseguidor de cristianos terminó siendo un cristiano regenerado, un cristiano entendiendo tanto a los judíos y a los gentiles por esa doble nacionalidad que él tenía, pudo entender a ambos y de la misma forma pudo llegar tanto a los judíos como pudo llegar a los gentiles, pudo hacer esta diferencia de la gracia, pudo hacer esta diferencia entre la ley y la gracia, porque él tenía el conocimiento de la ley y pudo entender que la ley principalmente era para los judíos y que los gentiles estaban bajo la gracia. Pudo tener claro todas estas cosas por todo lo que él vivió, por su experiencia vivida. Por eso cuando Dios utiliza a un hombre o una mujer, Dios muchas veces utiliza todas sus virtudes y todos sus defectos, porque a veces son necesarios para que la obra y para que lo que el Señor quiere hacer pueda ser hecho. En este caso, Dios utilizó todos los estudios de Pablo, todo su conocimiento de la ley, todo su conocimiento como fariseo, todo su conocimiento a los pies de Gamaliel, en favor de después de la difusión del cristianismo para los gentiles y para los judíos. Yo creo que es el mejor ejemplo de regeneración porque hubo un cambio que se pudo ver en ese momento muy claramente, porque yo me imagino lo sorprendido que estaban los que conocían a Pablo, conociéndolo como un perseguidor, como un asesino, como un luchador en contra de los cristianos, a verlo después en un cristiano predicando, llevando el evangelio, tiene que haber sido de un gran testimonio, tiene que haber sido de mucha sorpresa para muchos, tiene que haber sido algo muy potente en esos tiempos,
de haber visto a este gran hombre después convertirse y ser regenerado por el Espíritu y por nuestro Dios para poder llevar el Evangelio y el cristianismo y producir el comienzo de todo lo que fue la expansión del Evangelio y del cristianismo, porque él fue el mayor difusor del cristianismo en esos momentos. Sácame el pomo. Quisiera leer algunos versículos que acá aparecen en el expositor. Le voy a pedir a algunos hermanos que puedan leerlo. Hechos 7, hermano Diego, si puede buscar Hechos 7 del 57, 58 y 59. Hechos 7, 57, 58 y 59. Mi pastor, Hechos 8, 3. Mi hermana Pamela, Hechos 22, 19. Bejita, Hechos 19, 11. Y hermano Jorge, Hechos 9, 2. Hasta el 5, hermano Palmita, del 2 al 5. Diego, tú primero. Amén. Hechos 7, 57 al 59. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una en contra de él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Amén. Allí esta referencia nos hace, nos confirma lo que recién decíamos de que Saulo también estuvo en presencia cuando mataron a Esteban, lo apedrearon y llevaron las ropas de Esteban a los pies de Saulo como para decirle, mira, aquí ya matamos a otro cristiano. Y porque yo creo que él se sentía feliz de matar a estos que estaban difundiendo esta gran mentira que él pensaba en ese momento que era una gran mentira, que Jesucristo fuera el Salvador. Mi pastor, Hechos 8, versículo 3. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Amén. ¿Se dan cuenta? Imagínense, lo andaba buscando por las casas, lo arrastraba. O sea, era un perseguidor, pero completo de los cristianos. O sea, era como el verdugo de los cristianos, Saulo. Como pudo leer nuestro pastor, o sea, los buscaba. Para él era su motivación de vida. Porque él lo que había estudiado era que tenía que venir un salvador, tenía que venir alguien, pero alguien poderoso, un rey, alguien, no como el que los cristianos estaban anunciando, Jesús, o sea, como nacido en un pesebre, no podía ser según los estudios de los fariseos, que él fuera el salvador. Vamos a dar lectura al Hechos 22, 19, Pame. Yo respondí: Señor, ellos saben que yo recorría las sinagogas encarcelando y azotando a los que creían en ti. Amén. Aquí vemos que ya ha pasado el encuentro de Saulo con el Señor y cómo ahora enfrentaba a Saulo. Sí, hay quien estaba diciendo en los versículos que leyó mi hermana Pamela, ¿cómo le enfrentaba? No sé, pues alguien que, póngase usted en su propia persona, usted ha hecho mucha maldad, no sé, contra alguien, y después, ¿cómo va a ir a ese alguien a decirle yo cambié? Si las personas a las que tenía que ir eran las que él perseguía, los que él sabía que él había hecho mal, tuvo que ser un hombre con mucho carácter para poder enfrentar esa situación, una situación muy difícil, de poder ir a donde alguien a quien tú le has hecho mal, y de ir a sus mismos contemporáneos, a los que compartían la opinión de él, a decirle, no, yo estaba equivocado, realmente sí, Jesús era el Salvador,
Y yo que los perseguía y ustedes que los siguen no creyendo en él, crean, porque él predicó tanto a los judíos como a los gentiles. Le damos lectura al otro, Benja, Hechos 19:11. ¿Benjita? Amén. Dios obrará prodigios extraordinarios por las manos de Pablo. Otro versículo que nos comprueba que después, cuando Saulo se convirtió y ya no fue llamado Saulo, Paulo, hizo muchos milagros. Su difusión, su forma, lleno del Espíritu, conquistó muchas almas. O sea, ¿cómo pudo cambiar ese hombre después de esta forma tan impresionante y tan maravillosa a favor del cristianismo y del evangelio? Es sorprendente la historia, para mí es una de las historias más potentes de la escritura, por supuesto, en segundo lugar, primeramente nuestro Señor Jesucristo, pero como personaje, como hombre, es una de las historias más potentes de cambio, de renovación, de fuerza, la historia de Pablo. La lectura Hechos 9, mano Jorge, del 2 al 5. Del 2 al 5, dice: y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallaba algunos hombres o mujeres de este camino, los trajera presos a Jerusalén. Pero yendo por el camino, aconteció que, al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Amén. Amén. Aquí, hermano Palmita le dio lectura al versículo en donde se produce todo este cambio. Un cambio de vida, un nuevo nacimiento de este hombre, en donde se le aparece este resplandor de luz y lo transformó completamente, no a medias, no hubo un cambio a medias, un cambio al 100%. Por eso les decía que cuando uno a veces aprende las cosas un poco más físicas, como puede ser la regeneración física, que para entender esta regeneración espiritual, que es un cambio de lo que nosotros físicamente entendemos por células de nosotros, como de adentro, es un cambio, lo mismo en lo espiritual, es un cambio completo de adentro, un cambio de una naturaleza pecaminosa, como lo era en la vida de Saulo, a una naturaleza espiritual, a un nuevo nacimiento. Es como decía, y no entendía Nicodemo, que tenía que volver a nacer. Es un nuevo nacimiento, es un nacimiento en donde el Espíritu Santo se preocupa de hacer esta transformación y regeneración de todas nuestras células malas que hay en nuestro organismo espiritual. Yo quisiera ahora darle la oportunidad si alguien tiene dudas y también darle la oportunidad si alguien tiene alguna experiencia, porque yo sé que muchos conocemos experiencia y conocemos algunos hermanos que en nuestra iglesia han habido testimonio de hombres que fueron muy malos y que después se convirtieron al evangelio y cambiaron completamente. Si es que alguno se recuerda de algún testimonio, de algún hermano, de alguien que haya cambiado de esta forma, que lo haya conocido antes. Yo creo que mi hermano Jorge conoció, por ejemplo, mi hermano Moisés. No se encuentra acá, pero es un gran ejemplo. Yo no conocí su vida antigua pero es lo que él siempre cuenta, que él era un hombre malo, era un hombre muy malo. Y Dios lo transformó completamente. No sé si alguno de ustedes se recuerda de algún otro testimonio, de algún otro hermano. Quiero empezar a dar la oportunidad primeramente a mi pastor. Dios le bendiga para que nos pueda aportar a la clase. Él con su conocimiento y con toda su experiencia nos puede... El Señor les bendiga, ¿no? Amén. Les saludo a todos los que estamos
en esta mañana, en esta escuela dominical, aprendiendo de la palabra del Señor. Dentro de mi ministerio, de mi vida espiritual, he visto muchos casos de esto. Han habido hombres muy malos, muy perseguidores, como el apóstol Pablo, perseguidores. Otros también que se han descarriado, como el caso de un tío que tuve yo, de un tío René, que se llamaba, que era esposo de la tía Elena, a lo mejor algunos la conocieron. No era un hombre que perseguía, pero su vida, después que el Señor lo transformó, los grandes avivamientos, después se descarrió y fue un hombre muy pecador, muy entregado al adulterio. Era tremendo, ¿me entiendes? Lejos de Dios, muy lejos de Dios. En tal manera que eso le perjudicaba y varias veces el Señor lo disciplinó, pero no entendía. Pero al final de sus días, el Señor lo tocó con un cáncer muy terrible, en la cual él ahí se arrepintió. Se convirtió, mejor dicho, se cambió. Perdió perdón a su esposa, a toda su familia, por todos los errores que él había cometido. Y se vio un hombre transformado y él decía que mejor el Señor se lo llevara, porque estaba mejor en las manos de Dios. Entonces, los últimos días de su vida se regeneró, cambió de actitud. Es uno de los testimonios que yo tengo, como el Señor, de todas maneras, a última hora, si el hombre cambia, lo perdona. Como el ladrón arrepentido, también. Era un ladrón malo, a lo mejor homicida, pero a última hora le pidió perdón al Señor. No merezco tu gloria, no merezco tu perdón, pero perdóname y acuérdate de mí cuando estuvieras en tu reino. Así que esos son testimonios de regeneración, aunque sea a última hora. A lo mejor no han tenido un fruto, un testimonio para poder decir, este hombre sirvió al Señor, este hombre hizo esto y este otro, pero a última hora lo regeneró. También tengo otro testimonio no de regeneración, o sea, todo lo contrario. Es tremendo eso. Hubo una señorita en la iglesia, antiguamente cuando yo era joven, que nunca se arrepintió. Estaba en la iglesia, ¿me entiende? Estuvo en la iglesia, pero era como una mundana solamente, muy entregada a los deleites de la vida, qué sé yo. Y el Señor la tocó con un cáncer. En ese año era terrible el cáncer. Bueno, siempre ha sido terrible. El pastor, cuando ya podemos decir tenía días de vida, la fue a ver. Le habló del Señor, le dijo que se arrepintiera. Y ella no quiso arrepentirse. Fue tremendo. No quiso. No pidió perdón. No se arrepintió.
y murió sin arrepentimiento, sin que el Señor obrara en ella una regeneración en su vida para que pudiera tener un testimonio de salvada. Así que hay dos casos, muchos casos, que yo he visto en el Evangelio de esto que estamos tratando. Así que, bueno, hay que dar gracias a Dios hoy día que el Señor ha tenido misericordia de nosotros y nosotros estamos dando, podemos decir, fruto, porque servir al Señor es dar fruto, demostrar que nos hemos arrepentido y que estamos cambiados, son frutos dignos para poder entrar al reino de los cielos. Lo que Dios hace con otras personas es por amor, solamente por amor. Y por eso que muchas veces no nos debemos cansarnos porque es un deber de orar por aquellos que están lejos, aquellos que tienen una mala conducta, son a lo mejor en su modo de vivir unos perseguidores, que dentro de su casa, de su hogar, un marido castiga a su mujer, ¿me entienden? Y a una cristiana, porque la oración de nosotros puede mucho. Y que puede que a última hora puedan arrepentirse y tener vida eterna. Así que nada es imposible para el Señor, porque el Señor es lleno de amor cuando la persona se arrepiente. Son dos cosas bien juntas, la regeneración, o sea, el arrepentimiento y la regeneración. Bueno, eso sería lo que yo podía aportar para no cansarnos de orar por nuestro prójimo, por aquellos que están en tinieblas, aquellos que todavía no están arrepentidos. Hay que orar solamente. Dios tiene amor y misericordia. Amén. Señor, Amén. le bendiga. Amén. Como decía mi pastor, el primer caso que contaba de sus familiares es similar un poco al caso del rey Manases que hablábamos. O sea, un Amén. hombre que por mucho tiempo hizo el mal y después al final se arrepintió por el sufrimiento que tuvo que pasar. En el caso del rey Manases tuvo un poquito de años para poder dar frutos dignos de arrepentimiento. En el caso tal vez del familiar de mi pastor no tuvo el tiempo, él prefirió que Dios se lo llevara muchas veces le da miedo igual a los varones porque conocen sus debilidades y él prefirió que Dios se lo llevara para no volver tal vez a caer en algo y que se lo pudiera llevar el Señor, que era su mejor opción para él. Y como también cuenta el caso de esta otra niña que nunca quiso, partió desde el comienzo esa otra niña, esa joven que decía mi pastor, del comienzo porque nunca quiso arrepentirse. Por eso les decía que hay que tener muy claro que primero tiene que haber un arrepentimiento. No hay un arrepentimiento, no va a haber una conversión ni tampoco una regeneración, porque lo primero que tiene que haber en una persona es arrepentirse. Entonces, si esa joven nunca quiso arrepentirse, nunca iba a haber esa conversión ni esa regeneración en ella. Así que Dios me bendiga los testimonios que ha podido compartir nuestro pastor con nosotros, que todos esos son testimonios bonitos que uno va aprendiendo y va pudiendo escuchar y que nos van edificando. No sé si algún otro hermano tiene, hermano Diego, si has conocido a alguien, hermano Jorge, hermana Pame. No es más que nada el caso del hermano Moisés, que pertenecía a esta banda del Pluma, que en aquellos años era bastante conocida por hacer robo, acuchillaron a varias personas ahí en el 18 de septiembre, ahí en la población Vilafura. Así que hermano Moisés era parte de esa banda y el Señor llegó a su vida y uno es testigo de esa conversión. Es testigo porque, bueno, yo llegué hace más de 8 años a la iglesia, pero él como vecino de toda la vida es un ejemplo de vecino, siempre con la palabra del Señor, preocupado,
Entonces, yo cuando conocí su historia me sorprendí porque como él es tan tranquilo, bueno para conversar y un buen vecino, entonces un tremendo testimonio para nosotros. Y también en lo personal, porque igual el Señor también en algún momento me arrepentí. Me arrepentí de mi vida pasada, me arrepentí de... Y acá me tiene el Señor con una gran transformación en mi vida que el Señor hizo. Quizás no hice grandes delitos, pero también pertenecía a otro mundo, defendía causas que para el Señor, al ojo del Señor, era indigno. Él me sacó de la política y creo que lo que hizo con mi vida, mi transformación, es la mejor determinación, la mejor decisión que he tenido en mi vida como joven y he podido a través del Señor dar testimonio a mi familia, a mis hermanos, que ven la transformación que hizo el Señor en mí, esa regeneración, también es un ejemplo para ellos. Entonces, de que ellos puedan seguir, que ellos puedan creer que ahí existe Dios, para mí es fundamental. Amén. Amén. Sí, como decía el hermano Diego, la historia de hermano Moisés es bien, bien fuerte, sí, porque uno que lo conozco hace muchos años, pero siempre dentro del Evangelio, entonces yo también supe su historia por sus labios, pero me cuesta como pensar que él haya sido de ese tipo de persona, o sea, eh, porque como decía Diego, tal vez nosotros también, o sea, en todos nosotros los que nos encontramos aquí en este momento, en esta escuela dominical, también hubo ese arrepentimiento, esa conversión y esa regeneración, pero en algunos casos es como más fuerte, más notoria, como fue el caso del hermano Moisés, como lo fue también, acá me recordaba Hans, hermano Méndez era de los de temer igual. Sí, soy pastor Bessi, era de los de temer, hermano Méndez. Y en el mismo momento se arrepintió el varón. En el momento era de temer. Hasta el último momento tenía su carácter, sí, no, pero era muy, muy malo. Entonces, igual son cambios más fuertes que uno puede darse cuenta en estos varones que uno dice, sí, realmente el Señor hizo una transformación, una regeneración en sus vidas y ahora son, como el hermano Moisés, hombres de Dios. No sé si Pame, tú quieres. Yo, por mi parte de mi mamá, mi abuelo era conocedor de las cosas de Dios y se casó, se fue al mundo igual, po. Tuvo sus mujeres, sus hijos por ahí fuera del matrimonio y el Señor lo trajo nuevamente a sus caminos con un cáncer y él ahí se arrepintió y en su dolor él alababa al Señor y ahí nosotros notamos que él se había arrepentido. Así que, y por lo que contaba también una vez mi pastor en la iglesia, que mi abuelo Tayo igual, también creo que era medio malito y también se arrepintió. Eso yo no lo sabía, lo supe por el pastor. Sí, bueno, en esos casos así uno se da cuenta que muchas veces Dios tiene que utilizar tal vez algún sufrimiento, algún dolor, alguna enfermedad, alguna aflicción como para que realmente pueda producirse ese arrepentimiento verdadero, porque muchas veces hay un arrepentimiento un poco falso de parte de nosotros. Cuando no hay un arrepentimiento verdadero, no se producen las otras cosas, pues no se produce la conversión, no se produce la verdadera regeneración. Entonces, cuando está el arrepentimiento verdadero, ahí es cuando se produce la conversión verdadera y la regeneración, como les decía, de una vida, de una naturaleza pecaminosa a una naturaleza espiritual, pues. Mi hermano Jorge, si tiene la oportunidad. Amén. Mire, una de las cosas que me llama la atención de esta lección a mí, súper importante, leyendo, escuchando todo, que por siempre se ha tocado mucho acerca del arrepentimiento, y eso es lo que la palabra del Señor enseña.
Cuando en su primera predicación, ¿cierto? Pedro, después lleno del Espíritu Santo, la gente, al ser compungida por el Espíritu, por la palabra, o convencida de pecado, ellos preguntan, ¿qué haremos? Entonces, la primera palabra siempre es arrepentimiento. Jesús mismo también en su predicación dijo, arrepentidos y convertidos, que el reino de los cielos se ha acercado a vosotros, o en medio de vosotros está. Pero me llama la atención aquí que el apóstol Saulo de Tarso, hablemos de Saulo antes de conocer al Señor, él no tenía ninguna intención de arrepentimiento, entonces tiene un valor tan grande para mí escuchar esta lección, amado hermano, el amor de Dios. Pablo se merecía todo el rigor y él así lo reconoce, todo el rigor de la ira de Dios sobre su vida, porque él dice en el capítulo 9, los primeros versículos, dice, Saulo respirando a una amenaza y muerte contra los discípulos del Señor vino al sumo sacerdote y le pidió carta para la sinagoga de Damasco a fin de que si hallaba algunos hombres o mujeres de este camino, los trajera presos a Jerusalén. Del camino del Señor se refiere. Entonces no había ninguna intención de arrepentimiento. Aquí en este hombre no hubo arrepentimiento para que el Señor viniera a su vida, como siempre nosotros lo explica la palabra. Entonces es tremendo el amor de Dios. Como digo, Pablo se merecía todo el rigor de la ira de Dios, así lo reconoce él, ¿cierto? Porque dice que él fue blasfemo, fue perseguidor, fue injuriador. Pero la gracia de Dios, hermano, se manifestó de una manera tan desbordante, tan grande en su vida, que no solo fue perdonado, sino que también, imagínense, fue llamado al apostolado. Un hombre que respiraba amenaza para tomar preso, para matar. Pero el amor, amado hermano, ¿cierto? El amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios este mundo. Ese versículo tan conocido, ¿cierto? Amado hermano. Como digo, sino que también además fue llamado al apostolado. Dios no solo obró en su vida, ¿cierto? Que diga, Dios no obró en su vida, como decía yo, con el rigor de la ira, trayendo venganza, que era lo más, no sé, lo más lógico de parte humanamente mirándolo, pues nosotros somos así, ¿cierto? Por eso el Señor nos enseña también, porque está en nuestra naturaleza a veces hacer venganza por nuestras manos, pero el Señor dice, mía es la venganza, para que siempre lo tengamos en claro nosotros y le dejemos todas las cosas al Señor, sino que el Señor lo visitó con la ternura del amor, trayendo misericordia, perdón y transformación, ya que estamos hablando de la regeneración. Esas tres cosas, misericordia, perdón y transformación a su vida, pero con ternura, con amor, a un hombre que iba camino, que no tenía ninguna intención iba a hacer daño solamente, a matar, a tomar preso, a castigar, amado hermano. Entonces, me parece muy hermosa la lección, amado hermano, de lo que yo siempre llamo el amor extremo de Dios, ¿cierto? Que Pablo enfatiza también en sus cartas, que lleva a Dios al extremo sacrificio de ofrecer a su Hijo para salvar a los pecadores. Y él dice, de los cuales dice, yo soy el primero. Él, y yo creo que todos nosotros, amados hermanos, para ser eternamente agradecidos, ¿cierto? Porque la Biblia dice que al que más se le perdonó, más ama al Señor. Entonces todos debiéramos considerarnos como Pablo, amado hermano, porque para Dios no hay pecado chico, no hay pecado grande, ni personas que pecaron más o personas que pecaron menos. Todos somos pecadores, dice la Biblia, ni siquiera uno justo, amado hermano. Algunos más destacables, claro, por las horrorosidades que hicieron, como Manasés, ¿cierto? Y así tantos otros. La mayoría de los reyes hicieron lo malo, dice la Biblia, ante los ojos de Dios. Fueron muy pocos los que hicieron lo bueno, o los que se arrepintieron, como en el caso de Manasés, que se arrepintió, ¿cierto? Y el Señor lo perdonó, como también sucedió con este gran hombre, el apóstol Pablo, que son uno de los que la Biblia siempre me llamó la atención y uno lee bastante de él, y porque hay también para leer, ¿cierto? Todas sus cartas, todo lo que el hombre fue, pero también después todo lo que fue esa arma de bendición, ¿cierto? En las manos del Señor para miles y miles de personas, para llevar el Evangelio a tantos lugares. Y también el hermano Moisés, también yo cuando también llegué a la iglesia, también él también en su testimonio me impactó mucho también a mi vida. Ese sería mi aporte, mi hermanita. Bendiciones. Amén, mi hermano Bormita. Sí, pues, como dice acá el expositor bíblico, dice, los frutos de la regeneración a la persona que ha nacido de nuevo. Ama a otros, ama a sus enemigos, ama la palabra de Dios y la obedece, ama al perdido, ama orar siempre. Eso dice el expositor. Eso fue lo que entendió Pablo, porque esa fue la forma en que también, como dice el hermano Jorge, lo llamó, un hombre que no merecía nada en ese momento, que no iba con ninguna intención de arrepentimiento, y llega a la luz del Señor y reconoce, porque le creyó en ese momento, creyó que esa voz que estaba escuchando realmente era la voz de su Salvador,
y ahí se arrepintió, pero no iba con una intención de arrepentimiento como dice el hermano Jorge. Se arrepintió cuando realmente Dios le habló solamente. Pero como dice, a él se le perdonó mucho y eso aprendió de que lo primordial que aprendió Pablo fue que el principal fruto es el amor, porque así lo aprendió directamente de su Salvador. Y como dice que el expositor, los frutos de la regeneración, el primordial es el amor. Y eso quería, como espero que haya quedado más o menos clara la clase de hoy. Le damos la oportunidad ahora al hermano Hans para que continúe con